Disolver. Aquí el aeropuerto de Cruzados a unos 300. ¿Cuál es su nombre, señor? Basta ya de corrupción. Salvador. Somos una nueva Salvador. 40 generación. muertos Somos que la voz del dejan las pueblo, somos la protestas voz del desde el pueblo. 7 de diciembre. Somos la voz de una nación, voz del pueblo. Basta ya de corrupción. Somos una nueva generación. Somos la voz. Hola, ¿qué tal? Una vez más nosotros, los peruchos antisistema, una vez más conectándonos para compartir un poco de información, para un poco dar un punto de vista. Y esta vez pues nos ha convocado a hablar un poquito de el liberalismo versus el estatismo. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué Así opina es, Miguel? el libre mercado, ¿no? Bueno, yo creo que es importante considerar, si nos referimos al tema económico, ¿no? Es necesario que uno pueda tener, el ciudadano, las posibilidades de poder eh, realizar sus actividades económicas sin tantas trabas, sin tanta burocracia, sin tanta complicación. O sea, el Estado lo que tiene que ser es un facilitador, ayudar a que cada uno de nosotros, de los ciudadanos, del conjunto, de la comunidad, podamos desarrollarnos de manera económica eficientemente y como podamos, según nuestras posibilidades, según nuestro conocimiento, según nuestro criterio. Eh, Eso sería lo mejor, hablando de manera, pues, proyectada, ¿no? El estatismo no, porque vemos que en medio del estatismo tenemos realidades como malas gestiones en el aspecto de salud, malas gestiones en el aspecto eh, eh, de educación, y no hay manera de poderla proteger, eh, precisar de que no es bueno, de que esto solamente son temas de gestiones, ¿no? De gobiernos, no, esto lo vemos de años, años de años de años. Entonces, cuando vemos que el Estado busca abarcar más, lo que hace es hacerlo incorrecto, lo que hace es gestionar mal. Entonces, creo que es importante mantener, sí, un liberalismo en lo económico, hablando en este punto en el parte económica, y hacer cada vez menos la función bueno, en este caso es del Estado, Estatista. estatista, así es, que no favorece a la ciudadanía, ¿no? Bueno, la Constitución misma dice, ¿no? Que hay una economía social de mercado, ¿no? O sea, hay una libertad de empresa, pero hay un Estado que interviene promoviendo de alguna forma la protección de derechos, la protección de educación, salud, en fin. O sea, somos un sistema de alguna forma mixto, ¿no? Mm. Pero mucha gente nos dice que somos neoliberales, Sí, libre mercado, 200 años, ¿no? de república, Pero yo no sé por dónde somos nosotros liberales si el Estado interviene bastante en nuestra economía, Ujú. ¿no? Entonces, tenemos primero, yo creo que definir los conceptos, ¿no? Hay mucha confusión. Mm. Mientras no definamos qué es libre mercado, qué es economía social de mercado y sepamos realmente lo que somos, ¿cómo vamos a mejorar? Así es. Ah, creemos que somos pero la Constitución pues, nos da una denominación, ¿no? En el aspecto económico nos dice que Mm. somos una economía social de social de mercado. mercado. Claro, Y la intervención del Estado lo termina demostrando pues, ¿no? que es así. es así. No es como lo dicen, no somos totalmente libre mercado No, y las competencias y todo esto, los capitales, tampoco se maneja así. Ahora, ¿cómo sería un libre mercado? Se supone que es oferta y demanda y dejamos que el mercado mismo se mueva, ¿cierto? mm, Que se mueva solo. Pero eso no pasa en el Perú, ¿no? Inclusive muchos empresarios tienen privilegios con ajá, el Estado. Gracias a esos privilegios hacen sus empresas. mm, Eso no es libre mercado. Mucha gente postula para ser, hemos visto en televisión, ¿no? Para ser proveedor del Estado, porque mm, así gana su empresa una serie de beneficios, ¿no? Económicos. así es. Eso no es libre mercado, ¿no? O cuando tú apoyas a un candidato, por ejemplo, para que cuando él salga te dé leyes, por ejemplo, a tu favor, ¿no? Y Es puedas. mercantilismo. Eso es mercantilismo, Exacto. eso no es libre mercado. Entonces, entendamos que no es un. Si queremos criticar nuestro sistema, critiquémoslo, pero no lo llamemos pues que es un libre mercado. Así es. Critiquemos lo Así que es, es nuestra economía social de mercado. Está así mal, ya, es, está así es. bien, hay que mejorarla. Pero ¿a dónde vamos? ¿Vamos a darle más espacio al libre mercado
o vamos a darle más espacio al Estado? En esa crítica, ¿no? Así como el Reinfo, ¿no? Que varios de los alcaldes en Pucallpa, creo que era, todos estaban en Reinfo, como 5 o 6 alcaldes. Claro, Entonces, ya es- si tú supuestamente eres un funcionario, ¿qué haces en el Reinfo? claro, Estamos en otro canal. Frugo maestre, ¿no? Estamos en otro ¿Cómo canal. puede ser posible eso? así es. Ya se está mezclando intereses. Entonces, ahí vemos que el Estado sirve para los fines de algunos cuantos. Pero ahora hay algo importante. Hay un sector, no sé si es pequeño, mucho, mediano, pero que les gusta o les llama o tienen esa tendencia favorable y quisieran que el Estado esté gobernado pues por el estatismo, ¿no? Que funcione como sistema del estatismo. Ujú. Porque veía ahora en las redes sociales que se anunciaba que ya en el próximo año, si no me equivoco, se va a privatizar Petroperú. Mm, Y la gente es al tope, ¿no? Si ahorita el combustible está caro, lo vas a privatizar y va a ser más caro. Y no Mm, saben que Petroperú es el elefante blanco y que le vivimos claro. inyectando dinero. Así es, O sea, igualito. O sea, si bien está con ese precio bajo, es porque le estás metiendo tu dinero. Mm, O claro. sea, si no le metieran su dinero, el precio tendría que estar como debe ser. Ahora, ojo, no es que esa gasolina sea buena. Yo hace unas semanas atrás estuve viendo estos temas de las gasolinas y justo ahí un mecánico me comenta, ¿no? Mira, cuando tú vas a colocar eh, la gasolina, ¿no? de estas gasolineras, tienen el color muy amarillo, le echan mucho químico, tiene mucha manipulación. Pero mencionó otras 2 gasolineras que luego cuando fui a verificar, la gasolina es más transparente. Entonces me dice, esas son mejor elaboradas, cuestan más, mm. pero te cuidan el motor, te cuidan la bomba de gasolina, etc. pero acá a lo que yo iba es, ¿por qué ha pasado en la población? ¿Es falta de conocimiento, falta de cultura, falta de criterio, ignorancia pura? Mm, O sea, ¿por qué defender ese modelo? mm, ¿Por qué querer que el Estado sea el padre protector y que él domine todo? O sea, mm. ¿qué hay ahí? Claro. ¿O qué se les ha inculcado, no? ¿Qué se les está inculcando para tener esa tendencia? Yo creo que ahí es un tema de mala información. Se les ha indicado algo de manera errónea, en donde ellos lo han recepcionado, lo han hecho verdad y creen que eso debe de mantenerse así. Lo que pasa es que hay una realidad, ¿no? La gente ve que hay abusos. Mm, La gente ve que, por ejemplo, hay algunos que se enriquecen cada vez más y otros que se empobrecen menos. Y el mm, discurso siempre es que el rico es el que se queda con toda la Siempre, plata, el ¿no? que explota al trabajador, Siempre ¿no? existe eso, El ¿no? mal, Los el de mal. arriba y los de abajo, Los de ¿no? arriba y los de abajo. El Entonces, poderoso abusando del... No siempre es así. ahora, No, no es así tampoco. puede ser que haya un abuso, obviamente, pero eso no depende del libre mercado, Mm, porque finalmente quien abusa es quien tiene privilegios. En nuestro sistema, el rico tiene privilegios. Los empresarios peruanos suelen querer trabajar con el Estado o mm, suelen querer tener beneficios del Estado para hacerse ricos. No son unos empresarios pues que quieren libre mercado y competir, punto, y no, que no me favorezca ninguna ley. Están buscando siempre tener algún beneficio, ¿no? Una exclusividad, un oligopolio en todo caso, mm, yendo contrariamente incluso a la Constitución. Pero eso no depende del libre mercado, porque eso no es libre mercado. mm. Eso entonces es una tergiversación del libre mercado que a nuestros propios empresarios les gusta vivir así, ¿no? Y se generan esas injusticias. Por eso la idea es cómo corregimos eso. Es este sistema en el cual nos encontramos que genera esas injusticias, no solamente en el Perú, ¿no? En otros países, ¿no? Pero tenemos que hacer algo obviamente para corregirlo, pero no quiere decir que el modelo del libre mercado esté mal, porque ni siquiera se aplica en el Perú el No, modelo de no, libre no, mercado, no se aplica. Exacto. sino que lo que tenemos acá, que es una mezcla de cosas, está mal. Sí. Entonces hay que desmenuzarla y hay que cambiarla, ¿no? Por ejemplo, en los políticos que tenemos, que han pasado, los vigentes, ¿qué representante tenemos que haya aplicado o intentado aplicar el estatismo, ¿no? Como un sistema político acá? Bueno, Alan 1, Estados Alan Unidos, 1. claro, Yo creo que también Velasco, Velasco, ¿no? Velasco. Velasco con la Ujú. reforma agraria. Cuando crece el Estado, pues, ¿no? Crece el Estado, trata de ir más allá incluso de sus propias funciones públicas, ya hay estatismo, pues, ¿no? Sí. Y hay gente que está conforme con eso, pero
no sé cuál será su análisis de los resultados, ¿no? Sí, pues, Porque porque todo debe de partir o debe de depender de los resultados que brinda Así uno u es. otro sistema. te beneficia o te perjudica, ¿no? En este caso tendríamos que decir que tendría que el sistema que funciona es el que beneficia a la mayoría, al grueso de la población, ¿no? Mm, Porque se supone que la función de eso es, pues, el claro, bien común, buscar el bien ¿no? común. Entonces, mientras más se vean beneficiados, ese es el sistema que se debe aplicar. Ujú, Ahora, entre mercado y Estado, que siempre ha habido esos temas son muy del día a día, ¿no? Mercado, todo el mundo siempre mm, habla de mercado y de Estado, ¿no? Entre esos dos, digamos, ¿cómo hacemos el balance, no? El mercado es bueno para ciertas cosas, o mm. el libre mercado es bueno para la venta de servicios, de Pero, productos, de pero competencia, ¿no? eso es importante. ¿Sabes Para por eso qué? sí sirve. Me estaba acordando, ¿qué es lo que pasa cuando algo sube, no? La gente tiende a hacer marchas y decir, huelga y Estado, soluciona y regula esto, Mm, y quieren que la gente, que el Estado regule el precio. sí, pues. Y eso y es No, esa es la relativamente es un intervención, pues. buenazo pie porque el Estado no debería intervenir ahí. Claro. Ahí ya sí. Es que hay cosas también, y ahí sí creo que parte del tema de la ignorancia. Hay cosas técnicas, hay existencia de tecnicismo que no puede tomarse o no puede actuarse, no se puede desarrollar como si fueras a tu casa, oye, está cochino, chapo la escoba y barro. No, no es así. Tiene que respetarse ciertos parámetros. Y ahí es donde hay ignorancia, porque no se conoce que esos parámetros no pueden ser manipulados, porque al ser manipulados no solamente vas a perjudicar los costos actuales, sino los futuros. Y ahí es donde en la práctica vemos Cuba, ahí tienes la manipulación, Venezuela, tienes el ejemplo de manipulación, entonces ¿Te acuerdas de Alan, el dólar Mu? ahí tienes el ejemplo de manipulación, entonces Lo que es eso es importante entender. igualito lo que vive Argentina, pues no la Ah, imprimiendo La máquina, claro, con la máquina, o sea, activando la máquina se soluciona esto. exacto, No sabes lo que viene atrás. así es. Entonces, esos tecnicismos, como no, como estos congresistas que una vez le dijeron a Velarde, ¿no? En una reunión, hay tanto dinero ahí, pues saca y paga. O sea, es como si hubiera, ¿cuál es su función? como si hubiera un dinero ahí, claro. O sea, a eso voy. Hay una ignorancia de cómo funcionan los procesos dentro del Estado y cómo deben de funcionar. Entonces, ¿No? Y sobre todo, ¿cuál es, hasta dónde está permitido el límite que el Estado mismo debería trazarse, ¿no? Y, mm, un momento, yo puedo hacer mucha política, puedo tener toda la voluntad, pero tampoco puedo intervenirte en los precios. O sea, mm, no me pidas eso. Como Estado, por más voluntad que tenga, no lo puedo hacer porque a la final les termino perjudicando los sí, más. sí, sí, Ahora, el libre mercado ha sí, sí. demostrado de todas las teorías que puedan haber económicas, ¿no? Que es el sistema que ha funcionado mejor en el Mm, mundo. Hasta ahora. Lo vemos en los ¿No? países más sí, desarrollados que suelen aplicar políticas de libre mercado capitalista. Y mm, algunos más liberales como los nórdicos, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? mm, Ahora, eso no quiere decir, obviamente, que sea un sistema perfecto. Tiene claro. sus falencias. Y si solamente nos vamos a basar en libre mercado, supongamos, y desapareciera el Estado, no sería mejor, sería peor. Mm, También Porque obviamente el ser humano de por sí abusa, pues, ¿no? todo el ser humano. el El ser Estado humano, necesita una cuota de poder, siempre, de todas maneras, de todas necesitas maneras. El un ser humano es control. una El vaina. ser humano se descontrola. Por eso es que necesitamos el Estado. El Estado se creó justamente para controlar los conflictos sociales, para que Mm, podamos darle el monopolio de la violencia, ¿no? Y ya supuestamente todos podríamos vivir mejor, ¿no? mm, Y en la parte económica también. El libre mercado es perfecto, pero tiene sus fallas. Y en esas fallas es donde tiene que intervenir el Estado. mm, El Estado está para cubrir esas fallas y para hacer su función que no puede hacer el privado. mm, Hay cosas que no va a poder hacer el libre mercado, ¿no es cierto? así Hay es. cosas para las cuales no es apto. Así como el Estado no es apto para hacer algunas actividades que puede hacer mejor el Para, privado tampoco puede hacer cosas Así para es. las cuales el Estado, por ejemplo, las cosas que son para el bien común, ¿no? Completamente para el bien común, el privado no las va a hacer mejor que el Estado. ahora también, Entonces, ¿qué pasaría ahí? en ese equilibrio es donde tenemos que saber cómo jugar. Mm. ¿Cuánto Estado tenemos Tiene que ser un balance, y cuánto no afecta tu un libre mercado? péndulo, no tiene que estar movido Así ahí. es, Ahí porque las dos sí, cosas son vitales. así es. Un mercado libre que se desarrolle, pero con la mejor calidad de justicia, la mejor calidad de producto, de servicio, ¿no? Mm. Y un Estado que se complemente. Pero el problema es cuando ya el Estado es corrupto, ahí es donde te malogra todo. Ya, Ahí se pues pierde ahí ya, todo. Ahí claro. se pudrió todo. Es como el empresariado que pueda ser corrupto, por ejemplo, también
mancha ese libre mercado. Exacto. Mancha también. Te vuelves Al mercantilista, final el problema no es parece el sistema, sino es esa gente que un, hace mal, un que hace que el mercenario sistema te quede mal. vuelves. Te vuelves un Genera mercenario. monopolios, oligopolios, ¿no? Es como la política, pues, ¿no? Ser político no es malo, pues, ¿no? El malo Claro, es el malo es el que... ser político para beneficiarte, Así ¿no? es, Personalmente, Así es. o a tu alrededor, a costa de la ¿no? gente. O a costa de la gente. Por eso, ¿No? La política no es malo. para prever Ujú. esas fallas que pueda tener tanto el Estado como el mercado, es donde tienen que combinarse los dos, ¿no? Mm. Y para eso hay que analizar cómo funciona en el Perú, cuáles son las fallas, Ahí lo que se necesita es corregirlas, definir cuál es la función de cada quien y que esas se cumplan en la realidad. y que no se pisen los talones, ¿no? Que no Mm. influyan negativamente una frente al otro. ¿No? Y lo que no puede ocurrir es que Mm. tampoco jueguen en pared, ¿no? O sea, que Tampoco. el Estado y Es que el Estado... el privado terminen coludiéndose entre Claro, ellos claro. para ir contra el pueblo. O sea, claro, es que Eso es complejo, ya, eso es cuando complejo. el Estado hace eso, ¿qué hace? Rehuye a su función, porque el Estado no está para eso, el Estado está para el bien común. Ujú. claro, lo que Y ya pasa cuando se mete a justamente eso que tú dices, ya el Estado perdió su su norte. esencia. Claro, Obviamente pierde su ya, esencia. Pero eso es Y, lo que hemos vivido en los últimos ahí tiempos. está, pues. y ahí, ¿qué se hace? Ahí que se hace, ahí tienes que haber mecanismos para corregir. Exacto. Porque Tiene si que haber no, mecanismos. no hay forma de resolver un Estado, ¿Y cómo partimos un Estado para que esté... corregir? Mira, si ya venimos, en realidad esto viene muchos años, ¿no? Con ese patrón de la corrupción, de intereses personales. Yo, para mí, en realidad, la única salida que le veo a esto es que todos los tradicionales, los políticos Mm. tradicionales, que han tenido uno, dos, tres periodos, y que en su desarrollo, en la práctica o en su institución, no lo han realizado. Entonces, ¿para qué ya darles más? Sí. ¿Para qué darles más? O un Esa gente, singapurazo, un esa singapurazo. gente ya debe desaparecer, hermano. No, porque se han vuelto, Mercantilistas se de han la pegado política, y viven de la política. mercenarios de la Y política. ahora es menos, ¿no? Porque yo me acuerdo que los de antaño sí tenían varios, ¿no? Imagínate la señora Meche Cabanillas, Claro, ¿cuántos ¿no? años Sí, tiene Ah, con eso? los políticos Jorge del Castillo, de sí. tradición, ¿no? O los más antiguos, ¿no? Víctor Raúl, Bedoya, Bedoya, Luis Alberto Sánchez, claro, Luis Zapatón. Alberto Sánchez. ¿no? Habían, Fueron políticos. el otro también, ¿cómo se Pero llamaba? también hay Frijolito. algo, ellos tenían varios, pero eran personas de otro talante, ¿no? Claro. De otro nivel, Educación, otro había educación, tenían Preparación. una preparación diferente. tenían Imagínate, preparación de tener a Luis política. Alberto Sánchez a tener a Pedro Castillo. No. ¿Te das cuenta la diferencia? Chabelita, Con uno- Chabelita. No, No, seas malo. Esos políticos que tenemos, ¿no? da pena, de verdad. El Perú da pena actualmente por Por esos eso, políticos. muchas veces ese estado que tenemos, esa falencia de políticos y de malos candidatos y luego políticos, ¿no? Mm, Al final afectan pues el sistema económico, sí, afectan el desarrollo del libre mercado, afectan cualquier sistema, incluso que no fuera libre mercado, lo afectarían. ujú. Porque es un estado corrupto, es un estado ineficiente, un estado que pone más bien trabas al desarrollo económico. ¿Y Sí. qué sistema será Y funcional? lo complicado es que ellos no saben ni gestionar. Pero entonces ahí tenemos que hacer un mea culpa, ¿ve? Porque el Estado tampoco, los gobernantes tampoco se ponen a dedo. Claro, Entonces es el pueblo el que los pone. Y el pueblo La termina gente. sufriendo y reclamando y haciendo marchas. Al Ujú. final ¿no? siempre terminamos O sea, con el pueblo. O sea, Pero claro, hay que hacer un mea culpa y ya exhortar a que de eh, una vez retiremos a esa clase política que no ha aportado nada. por eso La realidad es así. ese es el punto. la reflexión tiene que ser esa, ¿no? Saber cuáles son los problemas y empezar a atacarlos de raíz. ¿Cuál es la raíz? El voto. Mm. Vota bien si no te Ahora, quieres quejar. ese es otro detalle. Para Si no llegar, quieres para sufrir, llegar al vota voto, tenemos que llegar a la unidad. Y ahorita el país está polarizado, Uh. ¿no? Tenemos una pelea entre la derecha y la izquierda, ¿no? Entre los capitalistas y los socialistas. Entre Y los entonces ahí terminamos, conservadores, como hemos terminado, progres, los conservadores contra los progres. O contra sea, los el caviares. país se ha polarizado a tal punto que hemos terminado teniendo el presidente, el señor Castillo. Ahora, esa Mm. polarización mucho depende de los mismos políticos, ¿no? Sí, claro, Porque es que ellos Obviamente, asusan, obviamente Y- ellos generan eso. y generan ellos eso. arman las reglas, Porque- porque Pero es que pero hay otro detalle, que eso es lo que le da de comer. Pues. Sí. Como la señorita esta comunista, porque ella se ha declarado así comunista, asusando a la población a salir a marchar mientras ella veraneaba en Miami. O sea, ¿te das cuenta? Y la gente tampoco, bien escasa de cerebro, que no se da cuenta, que se toman atribuciones y se dice, no, la lucha del pueblo. Y esto. Pero es fácil decir la lucha del pueblo cuando tú no estás luchando, cuando tú no la estás sudando. Y, Por y obviamente sacas réditos políticos, porque espera que se arme todo el show y de ahí para ir a dar una declaración.
Por eso acá lo importante no es las líneas políticas ni escuchar a los políticos, porque ellos siempre van a buscar la confrontación. Ellos finalmente buscan sacar agua para su molino de los problemas. Mm, Lo que tenemos que plantearnos nosotros es cómo solucionamos el problema desde el voto, mm, nosotros como ciudadanos. No tanto por seguir a unos políticos, Mira, a una ideología, la única sino, solución es informándote, ¿no? mm, Culturizándote. por ejemplo, ¿no? Pero ahí tenemos esa falencia, que el peruano no le gusta leer, no le gusta culturizar. ¿Tú crees que cuánto porcentaje de la población votante se pondrá a decir, bueno, me toca votar, me toca elegir un presidente, voy a leerme pues los 40 proyectos, los Ahora, 40 planes de ahora, gobierno? ahora siguen mucho ¿Ah? al político que está más en TikTok, ¿no? ya son Quien temas hace mejor el secundarios, show. Y accesorios. no solamente dice eso, o sea, tienes No, que ver qué es lo que ahora ellos... mira lo peor. Cualquier político que le tire barro a los Fujimori ya Así tiene sus es. seguidores de la izquierda. O sea, Mm, si quieres apegarte un poquito a la izquierda, solamente tírale barro a los mm, Fujimori, nada más. Y ahí ya, para ellos te van a aplaudir, para ellos está bien. Lo mejor sería que el votante se ponga a pensar en otras cosas, no en esas, ¿no? Que son Pasionales. pasionales, divertidas, de entretenimiento. No sé, sino pónganse a pensar ustedes qué economía quieren y qué Estado quieren. mm, ¿Quiere un Estado grande? ¿Quiere un Estado que expropie? No. ¿Quiere un Estado que sea, eh, que ponga aranceles, más impuestos, menos impuestos? mm, ¿Qué tanto lo quiero? ¿Quiero que controle o no formalice a la gente, promueva la formalización o no? mm, ¿Quiero que entre a la economía como empresa estatal o no? ¿No? ¿Hasta dónde quiero que llegue? Esa debe ser mi función como votante. ¿Qué quiero? ¿Qué Estado quiero? ¿Y mm. qué economía quiero? Pero, ¿Quiero libre mercado o quiero un mercado que siempre esté beneficiado por el Estado? Un pero mercantilismo. ahí hay otro detalle, pues no. Para definir qué Estado quiero, lo primero que tendría que saber es los conceptos básicos de Estado. Mm, Qué es la derecha, qué es la izquierda, debería. no, pero ni siquiera eso, o sea, no llegamos a eso, el nivel cultural Sí, está pues. tan bajo que la gente simplemente se guía últimamente por lo que es pasiones, ¿no? Mm, De los odios políticos, Ya, pero eso ya, está mal. entonces el trabajo está ahí, el trabajo, si queremos cambiar el voto para cambiar la clase política, tendríamos que comenzar por cambiar como sociedad desde la educación, desde la sí, información, Por educar ahí está el punto, ahí está así el es. trabajo, y la gente dice lo que no quiere, Es que esa es la ¿no? forma de poder Complejo. cambiar nuestro país seriamente, ¿no? Analizar Mm. como sociedad qué sociedad queremos, ¿no? Y ¿Qué tampoco, economía ¿sabes qué queremos? pasa? ¿Y qué Estado queremos? Y tampoco los comunicadores aportan. No, No, pues ¿No? tampoco. Por eso que terminamos con gente que dice la prensa basura y otra prensa. Salió la prensa alternativa y eran Mm, aplaudidos. Y eran de lo peor porque le pasaban la franela al gobierno de turno. sí, Claro, claro, porque o al sea, final, recibían el... Sí, o sea, criticaban a los otros, ¿no? A los tradicionales, a los Mm, convencionales, a la prensa convencional, y hacían lo mismo. mm, claro, Porque salió uno que entrevistó doble a moral. un premier a decirle, Ah, nos sí, sí, sí. parecemos, somos tocayos. Sí, sí. No, Ah, sí. hermano, El chiquito tanto, ¿qué- chiquito tanto. Ah, no, muchachito tonto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? no, de verdad que ¿De es bien complejo, ¿A ¿ah? dónde hemos llegado? Es bien ¿Cómo complejo. sería eso? no, sí, tenemos que evaluar así. Esa tiene que ser nuestra evaluación. Nosotros como votantes tenemos que llegar a preguntarnos si queremos un tipo de economía, qué tan abierta queremos esta economía, qué tan abierto queremos un Estado, qué tan reducido queremos un Estado, sobre todo viendo nuestra experiencia. Mm, ¿Qué ha funcionado antes? ¿Qué mm, no ha funcionado antes? claro. Finalmente somos nosotros los dueños del, es como una empresa, ¿no? Somos dueños del país, es el dueño de la empresa, y nosotros tenemos que decidir. Ahora, como dice Charles, ¿cómo decide el votante si no tiene los elementos de juicio para poder decidir, ¿no? Mm, Ahí entonces, ¿qué hacemos para darle al votante esos elementos de juicio para que él sepa entonces qué economía quiere, qué Estado quiere, qué alternativas tiene? porque todo eso ya se vivió, ¿ah? Con las experiencias que ha tenido, Claro, obviamente, que le ayuden. ni siquiera es decir, vamos a ver, no, Todo eso se vive. La única que no se vivió es el liberalismo, la única. ¿no? Bueno, Acá en no se Perú ha no. aplicado Acá en Perú completo Y- como debería ser. Ya está en la historia todo. a Debería pesar de ser. lo que dicen algunos. Mm, A pesar de lo que dicen algunos, Que claro. 200 años. Incluso no, ¿cómo le dicen neoliberal? Le dicen a Fujimori, ¿no? Bueno, neoliberal, Pero es en que no existe verdad, no tampoco existe esa palabra, como ¿no? corriente económica, como corriente mm, filosófica, no existe. No hay esa. Lo que pasa es que el liberalismo tuvo varias etapas y la última, de los 90 para acá, le llaman neoliberal. Pero
Pero, ¿cuál es su sentido? Es No, como que uno diga, pues, neocomunista, ¿no? Neocomunista. Ahora ya todo es neo. No, El único no. neo que conozco yo es el de la Matrix. Neo. No hay más. Ese es Neo. Bueno, eso. Entonces, es así. Es así. Ya. No, ni hablar. No, es verdad que es la tarea que tenemos que hacer. Muy pocos van a esa causa del problema, ¿no? Que es el voto, pero lamentablemente ahí es donde empezamos a cambiar. Si nosotros, Está difícil. si nosotros no tenemos en nuestro voto, no Complicado. tomamos como elemento de juicio qué economía queremos, qué Estado queremos, qué tan amplio o no lo queremos, y qué experiencia hemos tenido para adoptarnos la que sea positiva, nada más quedarnos con esa y eliminar la negativa, y solamente nos vamos a ceñir de lo que nos diga un político que siempre nos va a mentir, porque Así es. siempre va a buscar agua para su molino. No vamos a llegar a cambiar las cosas realmente. Acá también creo que parte algo importante, que la gente que no es política comiencen a ingresar a política para cambiar la imagen de la estructura política actual. Eso es importante. El detalle es que nadie se quiere ensuciar los zapatos. Nadie se quiere comprar el problema, ¿no? Sí, Y todos bien la queremos fácil. Es Que venga alguien a resolverte eso. Es bien tedioso. está mal visto también, la política está vista como sucia, cochina, Claro, hay gente que dice, no, ¿para puñalera. qué me voy a complicar la vida? Claro. Acá en el privado estoy bien, tengo mi empresa, tengo mis trabajadores, tengo mis ingresos. No, por más buena voluntad que tenga, me voy a comprar un problema. Pero Voy a meter el problema, mejor no me ven mantengo acá, tranquilo. ¿No ven la prensa cómo mueve los hilos de la política? O sea, Sí, todo ese enfrentamiento, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de solución? No hay. pero hay que considerar que tú puedes tener una buena situación económica, pero basta que ingrese un político con un grupo de políticos que cambian esa relación, esa forma, y te perjudican la manera privada en el tema económico. Entonces sí es importante Habría que pensarlo bien, ¿no? considerar eso. Porque ya hablando del estatismo, ¿tú te imaginas que hubiera llegado al poder el señor que dibujaba Hello Kitty? No, ni ¿Te hablar. imaginas? Bueno, Ni todavía me hablar. puedo imaginar porque todavía Pero puede postular, ¿no? no, ahorita más creo que adelante, está fuera de, ¿no? todavía en 2031. Posiblemente, O más adelante, no sé, posiblemente. Pero siempre curioso. puede haber alguien peor. Sí, Pero siempre, imagínate, siempre. porque Te vas a habla, sorprender de porque, cosas. por ejemplo, el estatismo neto. Ahí está. Mm, Este tipo quiere Y eso incluso es cambiar la religión, ¿no? estatismo nacionalista. Pero ahí vamos Natahua en su llanta, dice. esa es alguna propuesta, está bien, tú puedes ofrecer lo que quieras. Vamos al votante, ¿no? ¿Qué elementos de análisis tiene para decir esto no va a ningún sitio? Es cuando el votante ya es muy Pero tú lo emocional ves, en el pero tú lo ves momento. en las redes, el hombre hace un discurso o algo Sí, y la gente dice, yo voto por ti, mi voto es para No, ti, pero mi es voto- es un voto emocional, ¿no? Sí. pero terminamos en eso, Sí, ese es el problema. en ese voto No debe emocional. haber un voto emocional. ¿Cómo Y lo- puede ser posible que el voto emocional termine definiendo nuestros destinos? Y lo Destino com- del mismo votante. Sí, y lo Ese mismo complicado es que sabiendo, como dices tú, o sea, el mismo votante es el que va a perjudicarse el destino. O sea, no eres ignorante, porque hay gente que tiene sus empresas. No, Y he a ver, escuchado no, gente con sus empresas, Sí, ¿ah? sí, Decir, sí. yo voy a votar por este fulano. Entonces uno dice, oye, pero no te das cuenta, no tienes tu empresa, no te das cuenta la propuesta económica que está queriendo traer de este señor. O sea, te va a perjudicar la chingada. Pero a eso voy. O sea, la gente solamente está mirando una parte, ¿no? De la situación, más no todo el macro. Ahora, Y- cuando alguien vote, importantísimo tener en cuenta esos dos conceptos que hemos tratado hoy día. Mm, Economía, macroeconomía, ¿no? Y Estado. mm, Esos dos criterios tienes que Claro. tenerlos muy en claro cuando votas. sí. Porque cada candidato puede afectarte de forma distinta o la economía o el Estado. Y por tanto te puede perjudicar en tu futuro o el futuro del país, incluso Sí, ¿no? genéricamente. sí. Entonces, esos dos valores siempre tenlos en cuenta cuando votas. Sí. ¿Cómo va a funcionar mi economía con este candidato? ¿Y cómo va a funcionar el Estado con este candidato? Y ahí tú tendrás las opciones, las mejores, esperemos, Exacto. para el país. ¿Qué es lo que Así no te guste la cara del No interesa, postulante, no. eso no Tiene- interesa. Las tiene que ser propuestas son las que funcionan, las que sirven. En conclusión, informarse, informarse, informarse bien, ¿no? Bien. ¿no? Y lo- Educarse en cultura electoral. Y lo mejor es tener un libre mercado, o lo que debería de ser, ¿no? Tener un libre mercado, tener un Estado
reducido, pero eficiente, Eficiente. que traiga ese balance. Claro. No un estatismo general, ni tampoco un libre mercado general, porque ahí se vuelve pues ya Anarquía. un bacanal, ¿no? Entonces hacen lo que le da la gana. No, Que porque convivan los dos de la mejor manera, ¿no? Ujú, El mejor Estado con el mejor sistema, así es. Eso es lo que creo Respetando que sus funciones de cada quien. respetando cada uno. así es. Y buscando Complementando. siempre Complementando. favorecer a la ciudadanía. Al Porque grueso de la por ciudadanía, porque ellos, no puedes satisfacer a todos, exacto, pero tienes que porque satisfacer mínimamente el grueso. por la ellos mayoría. uno está ahí. Debe primar ese bien común, ¿no? Así que analiza tú que estás ahí, cuando Claro. vayas a votar, busca, Claro. observa, estudia, para que luego no te estés Quítate quejando. los colores de la cabeza, quítate esos colores y sé objetivo. Objetivo, objetivo. Bueno, muchachos, esto ha sido un capítulo más No más. de los peruchos antisistema. Seguiremos trayendo temas particulares para poder orientarnos, para poder analizar, para poder pensar y que nuestra realidad sea buena para todos, no para un grupo, sino para todos. Cuídense y nos estamos viendo. Paz. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aunque estamos en el siglo XXI.